Muy buenas tardes, iglesia. El Señor me los bendiga a todos. Quiero que abra su Biblia conmigo. Vamos a el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24. Y vamos a continuar y con la ayuda de Dios a terminar algo que estaba compartiendo con ustedes hace un par de semanas atrás. Se llama partiendo pan. Amén. ¿Quién recuerda? Partiendo pan. Y hablamos una serie de cosas, ¿verdad? Bastantes cosas como el Señor nos dio. Y hoy quiero terminar la segunda parte de esta predicación o de esta enseñanza, como el Señor nos dé. Y yo quiero que vaya conmigo al versículo 30. Versículo 30 de Lucas 24. Cuando lo tengan, dicen amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Y estando sentado con ellos a la mesa, ¿qué hizo? Tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y les dio, ¿verdad? Miren lo que pasó cuando tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Qué pasó? Entonces les fueron abiertos los ojos. Amén. Y le reconocieron. Oiga, y le reconocieron. Ahora mire esto, qué poderoso. Mas él se desapareció de su vista. ¿De quién estamos hablando? De Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Wow. Ese va a ser el como... Sí. El punto principal de esta predicación. Miren lo que dice el verso 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Oiga, ¿y cómo le habían reconocido? ¿Cuándo? Al partir el pan. No lo reconocieron hasta que partieron pan. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias por este día, Dios mío. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Nathaniel, can you turn that other mic on, please? Por tu cuidado para con nuestras vidas, Señor. Gracias por traernos hasta este lugar. Gracias, Dios mío, porque tenemos vida, salud. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Te pedimos que bendigas esta tu palabra. Dios mío, que así como multiplicaste los peces y el pan, así mismo multipliques esta palabra para nosotros en esta tarde. Que seas tú haciendo la obra en nuestras vidas y que podamos, Señor, crecer y dar fruto al 30, al 60 y al 100. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esa oración? Amén. Mis hermanos, hermanas, lo que queremos es entender por medio de esta palabra la importancia, oiga, la importancia de la palabra de Dios.
la importancia de la revelación de la palabra de Dios en su vida, en mi vida. El papel que juega esta palabra en usted conocer más de Cristo. En usted, en que sus ojos sean abiertos. Y vamos a ver varias cosas como el Señor nos ayude. Vaya conmigo a Lucas 9 y vamos a tocar bien brevemente, bien superficialmente algunas cosas que hablamos la vez pasada. Lucas 9:16. ¿Cuántos recuerdan que hablamos de la alimentación de los 5,000? ¿Recuerdan o no recuerdan? Lucas 9:16. ¿Lo tenemos? Dice el Evangelio según San Lucas: y tomando los 5 panes y los 2 pescados, ¿qué hizo? Levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos, oiga, para que pusiesen delante de la gente. Y de ahí continúa, y comieron todos y se saciaron y todo eso. Vaya a Lucas 22:19. Bendito es el nombre de Cristo. Lucas 22:19. Lo tenemos. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Entonces, en estos 2 versículos vemos diferentes aplicaciones, diferentes momentos, diferentes personas. Pero fíjese de que lo que tenemos aquí en común es que Cristo está partiendo pan. La gente está reunida porque quieren saber más de Cristo. Le quieren, obviamente querían sanidad. Tenían necesidades, tenían que ser saciados de eso que tenía Jesucristo, que no le podía dar ningún otro ser, ningún otro recurso, nada más. Y vemos ese verso donde dice que tomó el pan y lo partió, lo bendijo y les dio, y esa fue la última cena. Amén. Y aquí en el 24, 30, 31 y el 35 es otro escenario completamente diferente. Pero antes de que hablemos concretamente de esto, yo quiero que hagamos un pequeño preámbulo y vayas al 24:1. Lucas 24:1, amén. Oiga, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ahí está hablando de María y María Magdalena y la otra María y algunas otras con ellas. Oiga, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones. Diga, 2 varones. 2 varones con vestiduras ¿qué? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Oiga, y miren lo que les dicen estos ángeles a estas mujeres: acuérdense de lo que Él les habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué había dicho Cristo a sus discípulos y a las mujeres y a las personas que le seguían de cerca que iba a acontecer? ¿Qué les había dicho él a ellos? Les había dicho
es necesario que yo tenga que padecer. Es necesario que yo tenga que morir. Y voy a resucitar. Es necesario porque se tienen que cumplir las escrituras. Oiga, hermano y hermana, y esto es un cuadro para que usted y yo veamos lo fácil que es olvidarse de los fundamentos del Evangelio. Yo le hago una pregunta a usted en esta tarde. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué está usted aquí en esta tarde? ¿Por qué no está en la playa? El hermano Mario dijo, por fe. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuáles son sus razones? ¿Cuál es su motivación al estar aquí en esta tarde? Amén. Usted quiere seguir a Cristo. Usted quiere conocer más de Cristo, de la palabra. ¿Cómo va a conocer usted más a Jesucristo? ¿Cómo? Buscándole cómo. Escuchando la palabra, leyendo la palabra, desmenuzando la palabra, comiéndose la palabra, digiriendo la palabra. ¿Sí o no? Amén. Es necesario hacer digestión. ¿Sí o no? Amén. ¿Usted se imagina qué pasaría si usted no digiriera su comida? Imagínese. ¡Qué desastre! De verdad. Se enfermaría. Tendría problemas de salud serios. De hecho, hay personas que tienen problemas de salud en el estómago. Su digestión no funciona bien y sufren una cantidad de problemas. Entonces, ¿qué pasa cuando si usted no digiere la comida natural, ¿qué pasa? Se enferma. ¿Por qué es necesario digerir la comida? ¿Para qué? Exacto, no se alimenta. No, sus órganos no sacan el provecho, los nutrientes, todas las vitaminas, todas esas cosas que necesita para que el cuerpo siga funcionando. Los que están en crecimiento, los que se están desarrollando, para que el cuerpo se desarrolle bien. Nosotros que ya estamos adultos, para mantener las vitaminas, los niveles necesarios en el cuerpo, ¿verdad? Hermano, hermana, es necesario que hagamos digestión a la palabra de Dios. Si no, no le va a sacar provecho. Mire, todo lo que usted puede ver, escuchar, aplique los 5 sentidos. Usted lo puede prácticamente aplicar a lo espiritual. Una vez dije esto y mis hermanos lo han compartido. Mire, el hecho de que usted no vea el mundo espiritual con sus ojos físicos no significa que no está ahí. Es más, le voy a decir una cosa. La esfera espiritual, el mundo espiritual es más real de lo que usted piensa. La importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? Mire, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya no se acordaban. A usted y a mí nos pasa esto con mucha frecuencia. En los afanes de la vida diaria. Cuando algo no sale bien, oiga, cuando las cosas no salen bien, cuando nos sentimos bajo un poco de presión, cuando todas estas cosas empiezan a suceder, la mayoría de nosotros, hijos, hijas de Dios, creyentes que caminamos con el Señor, no nos damos cuenta de que esa esfera espiritual, ese mundo espiritual está teniendo un impacto sobre su vida.
Porque no luchamos contra, sino contra. Aleluya. Aleluya. Pero en esos momentos de dificultad, en esos momentos voy a decir, desespero, en esos momentos de que tengo que buscar una solución, ¿qué voy a hacer aquí hoy? Cuando nos está yendo mal en el trabajo, cuando nos sentimos atacados por derecha, por izquierda, y usted no sabe para dónde agarrar, se nos olvida todo lo que aprendemos aquí. Y eso es lo que el enemigo quiere, para que usted no se pueda defender. Inclusive hasta no vamos a pedirle al Señor que nos ayude. No vamos. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Imagínense, estas mujeres fueron a buscar el cuerpo para ungirlo. Y la tumba estaba vacía. La vez pasada hicimos unos comentarios para que ustedes se haga un cuadro, se haga una imaginación. Yo no sé qué tamaño tenía esa piedra, pero eso pesaba toneladas. De hecho, ya vamos a leer otros versos. Y yo trato, mire, yo leo esto y yo me meto en ese cuadro y yo digo, pero ¿cómo no se acordaron? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. ¿Lo entregaron en manos de hombres pecadores? ¿Sí o no? ¿Lo crucificaron? ¿Sí o no? ¿Ellos lo vieron en la cruz? ¿Sí o no? ¿Lo siguieron por todo ese camino? ¿Sí o no? Entonces ahí ya se habían cumplido dos cosas. ¿Por qué no se acordaron que ese cuerpo no tenía que estar ahí? ¿Cómo no se acordaron? Una cosa tan importante. Y entonces la pregunta, cuando estaba leyendo estas cosas, la pregunta que surge es: ¿era falta de memoria? Oiga bien, oiga bien. Si tiene con qué apuntar, apunte. Esa es, mi hermano. Tenían la memoria turbada, se les olvidó, o no tenían fe. Mire, sigamos. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas noticias de todas estas cosas a los 11. A los 11. ¿Quién faltaba ahí? Buenos estudiantes. Y a los demás. Habían más discípulos. Más. Eran muchos. A los demás. Eran María, verso 10, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Oiga, ¿usted cree que Cristo, es redundante decir esto, pero Cristo le había dicho a todos, sin faltar ni uno? Escuchó el verso 7. Todos lo escucharon. Todos lo sabían. Mire cómo es el corazón humano. Como estaba diciendo mi hermano Neto unas semanas atrás, cuando habló acerca de la rebeldía. La rebeldía que hay innata, que es parte de la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída del hombre. La rebeldía, el pecado. Mira lo que dice el verso 11. Mas a ellos, ¿a quién? ¿A quién? A los 11 y a todos los demás que estaban ahí. Les parecían locura
las palabras de ellas. ¿Y qué? ¡Wow! No las creían. Yo me imagino que estas mujeres salieron corriendo de allá, llegaron donde esta gente, porque era un grupo grandísimo, y empezaron a repartir esa noticia. Mire, llegamos allá, la piedra estaba removida, se nos aparecieron unos ángeles. Esos ángeles nos dijeron esto, nos hicieron recordar. Entonces nosotros nos acordamos lo que nos había dicho Jesús en Galilea, que tenía que ser entregado en manos de hombres pecadores, tenía que ser crucificado, iba a morir, iba a resucitar. Oiga, y después de toda esa anécdota, no les creían. Después de ser recordados de lo que había dicho Cristo, no les creían. Subraye. Pero, mire esto qué poderoso. But. Levantándose, ¿quién? Pedro. Uy, hermano, hermana. Reciba esto en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuál era la diferencia entre Pedro y los otros 9? Porque el discípulo amado salió corriendo con él. ¿Cuál era la diferencia entre estos 2 hombres, los otros 8 y el resto de ese grupo? Falta de fe y por incredulidad. Pero, mire, ninguno creyó. Y todos se quedaron ahí donde estaban. Es más, ya vamos a ver, 2 se fueron para otro lado. ¿Por qué se paró Pedro? ¿Por qué se paró Juan? Y salieron corriendo. Lea conmigo, lea. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Wow. Marcos 16. Yo quiero que usted vea esto en los otros evangelios porque vamos a descubrir unos detalles muy importantes y le van a abrir más el panorama. Marcos 16. La palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios es preciosa. Aleluya. ¿Lo tenemos? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Se me viene a la mente lo que pasó cuando María agarró ese perfume caro. ¿Se acuerdan? Y ungió los pies de Cristo, se los lavó. Y dice la palabra que se los secó con el cabello. Los dejo con esa inquietud. Vuelva y léalo. ¿Para qué ungirlo cuando estaba en el sepulcro? Supuestamente, ¿para qué? Y eso fue lo que Cristo dijo en esa ocasión, ¿verdad? Dos. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: oiga, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Hermano, hermana, cuando usted tiene preguntas en su vida, en su caminar, cuando usted tiene dudas, cuando usted tiene un obstáculo gigante enfrente suyo, usted se pregunta: ¿quién va a resolver esto por mí? ¿Quién va a remover esta piedra? ¿Cómo voy a llegar al otro lado?
Yo no sé qué pueda estar atravesando usted en su vida personal. Yo no sé cuáles sean sus circunstancias. Yo no sé qué tan grande sea el obstáculo, la montaña, el problema que usted pueda tener. Pero lo que yo sí le puedo decir es de que antes de que usted se pregunte, antes de que usted llegue a ese punto en su vida, Dios ya tiene la solución. Dios ya mandó un ángel a mover esa puerta. El Señor ya sabe qué es lo que viene después de eso. Y usted no se tiene que preocupar. Usted lo único que tiene que hacer es tener fe. Usted lo único que tiene que hacer es clamar. Usted lo único que tiene que hacer es ser constante, perseverar, buscar al Señor en la palabra, buscar al Señor en oración, ser un hijo de Dios, una hija de Dios que le ama y le sigue porque usted quiere llegar hasta el final. Es lo único que usted tiene que hacer. Mire, se estaban preguntando, ¿quién moverá esa piedra? Y llegaron, ¿y dónde estaba la piedra? Cuatro, aleluya. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra. ¿Qué era qué? Y cuando entraron en el sepulcro, ¿vieron a qué? Mire qué preciosa la palabra de Dios. Aquí hay un poquito más de insight. ¿Cómo era el ángel? ¿Cómo era su aspecto? ¿Cómo era? Joven. Aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Quién se preocupa aquí porque se está poniendo viejito? ¿Quién? Todos alzarían las manos. Cuando lleguemos allá, todos vamos a ser jóvenes, bellos. Digan amén, hombre. No creen ahí. Incrédulos. Vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Se les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos. Y aquí viene una perlita que me regaló el Espíritu Santo. Mire lo que le dice este ángel, este ser a estas mujeres. Les dice, vaya y dígale a los discípulos y a Pedro. ¿No la agarraron, sí o no? No la agarraron. Vaya, dígales a todos, pero especialmente dígale a Pedro, hermano, hermana. El Señor sabía que Pedro se iba a parar, iba a agarrar carrera. Aleluya. Que Él va, ¿quién? ¿Quién va adelante? ¡Ey! Se me olvidó una cosa. Permítame un momento. Can you throw this on the screen? I've got it on here. It's a PDF and a Word document, whichever one works best for you. Oh my goodness, if I can find it. Don't stress if you can't, but if you could, it'd be good. It's a couple of maps. Se llama Emaús, Jerusalén, Emaús y Galilea. Aleluya. Que Él va delante de vosotros a Galilea. ¿Quién va delante de vosotros? ¿Quién? Jesucristo. Amén. Están conmigo. Y allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían mucho miedo. Váyase conmigo para Juan 20. ¿Vamos bien? Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mis hermanitos, mis hermanas, yo no sé, a mí, yo me emociono.
Yo me emociono con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, amén. Yo no sé si usted, en el nombre de Jesús, que reciba estas cosas en su espíritu, que las vea, que sus ojos sean abiertos, que las agarre. Pero esos detalles minuciosos en la palabra de Dios son súper importantes. Vaya, dígale a los discípulos y a Pedro. Ya leímos de que, ¿quién se levantó? Pero, o sea, esto fue lo que pasó. Pero, levantándose, Pedro agarró carrera. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, hermano, hermana. Mire, no se quede con lo que nosotros compartimos aquí. Váyase para su casa, lea su Biblia, deje que Dios le hable. Esto fue lo que pasó. Mire, este es el cuadro. Llegaron las mujeres y les dijeron, esto es lo que pasó, esto fue lo que vimos. Y aquí estamos. Todos se quedaron. No creyeron. Pero Pedro tenía otra actitud diferente. Juan 20. Otra vez. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. Al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro, y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Oiga, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Mire estos detalles aquí. Mire, bajándose a mirar, vio los lienzos. Él llegó a esa puerta y empezó a mirar así hacia adentro. Y él podía ver los lienzos. Ahí estaban. ¿Pero qué? Pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. Y Pedro, con su carácter, con su forma de ser, ¿qué hizo? Él no se iba a quedar mirando desde afuera. Así, sí, allá veo unos lienzos, pero mire, llegó Pedro y entró. Y vio los lienzos puestos allí. Y vio más. ¿Qué vio? El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos. ¿Qué es eso? ¿Por qué está eso escrito ahí? Eso es evidencia. Eso era evidencia que Pedro se iba a llevar con él aquí y aquí, de que Jesucristo se había levantado. Se quitó el sudario, lo puso en un lugar y de ahí se empezó a quitar todos esos lienzos y estaban en otro lugar, dos lugares separados. Había movimiento, había evidencia de que él se había parado, estaba vivo. ¿Amén o no? ¿Sí o no? 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y subraya ahí en su Biblia, y vio y creyó. En el anterior decía de que Pedro se fue ¿qué? Maravillado. Juan también entró y vio y creyó. Bendito sea el Señor, la gloria de Jesucristo. Pero mire lo que dice aquí el autor. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Mateo 28.
maravilloso, poderoso, Rey de gloria. Jesucristo es Rey, amén. Jesucristo es Rey, amén. Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya. Mire lo que dice el 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Oiga, y Mateo nos da unos detalles aún más para aclarar, para que usted pueda darse a entender este cuadro. Mire qué poderoso. ¿Cómo fue movida esa piedra? Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, que era joven, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Hermano, hermana, si a usted no le emociona eso, no le emociona nada. Usted, no. Usted no se imagina esto. ¿Cómo era el aspecto del ángel? Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Imagínese lo que estaba pasando ahí. Poderoso, poderosísimo. Yo creo que para ese ángel, ese ser, mover esa piedra era como agarrar un tic-tac. Hermano, hermana, dice la palabra que causó un terremoto. Causó un terremoto. Al bajar del cielo, a mover esa piedra, y su aspecto era como un relámpago. Miren lo que pasó. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como les dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, oiga, con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Regrésese para Lucas 24. Pongamos el mapa. Saqué un par de mapas para que ustedes tengan más o menos una idea. Ese es un mapa que saqué. Yo quiero que usted tenga más o menos una idea de dónde estaba Jerusalén en aquel tiempo, porque este es de aquel tiempo. Y si sube, Natanael, ahí está Galilea. Ya. No me dio tiempo de buscar las distancias, pero más o menos se hacen a una idea. ¿Ok? Y ya vamos de Jerusalén, ya vamos para Emaús. Aquí, todos nosotros, aquí, en la mente y en el corazón. Amén. Hágase en ese cuadro. Porque el Señor, mire, esto fue lo que me estaba mostrando el Espíritu Santo. El Señor dijo que se iba a encontrar con ellos, ¿en dónde? Y le tocó ir a Emaús. ¿Por qué?
Ya vamos a ver. Lucas 24. Espere. Búsquese Marcos 16, perdón. Y tenga Lucas 24 ahí con sus dedos. Entonces, se le apareció a las mujeres, ¿verdad? ¿Sí o no? Mire lo que dice Marcos 16, verso 12. Pero después, y para ahorrar tiempo, ese después significa después de que se encontró con María, Salomé. ¿Qué dice aquí? Pero después apareció en otra forma. Después apareció en otra forma. Si usted tiene con qué subrayar en su Biblia, subraya ahí, en otra forma. A dos de ellos que iban de camino yendo, ¿para dónde iban? Para el campo. ¿Para dónde iban? Para Emaús. Emaús era en el campo. No sé. Estuve leyendo brevemente, dice que era como un caserío. ¿A qué? Para mí, parte de falta de fe, de incredulidad, desobediencia. ¿Por qué no se quedaron con el resto? ¿Por qué? Pregúntese, ¿por qué no se quedaron con el resto? Después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Lucas 24, 13. He aquí, ¿cuántos? Dos de ellos iban el mismo día que ¿qué? El mismo día de la resurrección. El mismo día, el primer día de la semana. El mismo día que les habían dicho, hey, fuimos a la tumba. La piedra estaba removida. Jesucristo no estaba ahí. Se nos apareció un ángel o dos. Nos dijeron esto es. ¿Qué les dijo el ángel a estas mujeres? Váyanse, ¿para dónde? Para Galilea, porque allá se van a encontrar con Jesucristo, ¿sí o no? Y mira lo que hicieron estos dos cabezones. Agarraron camino para el campo. En su parecer, oiga, hermano, hermana, escuche, porque esto es lo que nos pasa a usted y a mí cuando nos desanimamos. Oiga bien, oiga, esto es lo que nos pasa a usted y a mí cuando nos desanimamos. Cuando nos desanimamos, cuando las cosas no salen bien, cuando no obtengo lo que yo quiero. Ya no oramos, ya no leemos, ya no creemos, ya no venimos a la iglesia, agarramos camino para otro lado. Y mi hermano, si pone el mapa, Cristo va para allá. Si quiere, baje al otro mapa, un poquito más pequeño. Cristo va para allá y usted va para allá. Cristo va para allá y yo voy para allá. Y mire, hay otros hermanos, hay otras hermanas, hay otras familias que están pasando también tribulaciones, pruebas, dificultades, necesidades. Y aquí están. Pero siempre hay uno o dos que agarra para otro lado. ¿Sí o no? ¿Están viendo la enseñanza? ¿Están viendo la enseñanza? Mire, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Rápidamente, Emaús significa en el griego lugar en pal.
y se escribe casi que igual, pero esto viene del hebreo Yem, Y-E-M, del hebreo Yem, y esa palabra Yem significa manantial caliente, warm springs en inglés, manantial caliente, warm springs. Y yo no tengo conocimiento geográfico de ese lugar, no sé nada acerca de él. De hecho, estaba leyendo y dicen de que aún la ubicación exacta, hoy en día no saben dónde es. Pero mirando de dónde viene el nombre en el original, ¿a quién le gusta estar aquí en temperaturas bajo cero? ¿A quién le gusta estar cálido, cómodo? ¿Sí o no? Por eso a nosotros los latinos, y eso que gracias a Dios y la misericordia de Dios estamos aquí en este estado. Mis hermanos han estado en otros, ¿verdad? Y a lo mejor hay otras personas. Vea, el frío es tremendo. ¿A qué voy con esto? Estos dos discípulos estaban desanimados. Y ya vamos a ver, vamos a escuchar la conversación de ellos. Eso no se ha cumplido. ¿Dónde está? Sí, nos vinieron a decir todo esto, pero ¿lo vieron? No, no lo vieron. ¿Y para dónde agarraron? ¿Para dónde? Sí, ¿para dónde? Ajá. Deme más. A donde estaba el tiempo frío, estaban helados también ellos. No, al contrario. Usted va va bien, pero agarraron. Yem significa ¿qué estaban buscando? Estaban buscando manantiales calientes, estaban buscando estar cómodos, paz, tranquilos, aislarse de todo lo que había pasado, de la ciudad, de todo eso a causa del desánimo. Mire. Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Si nos vamos por esto, más o menos son 11 a 12 kilómetros de lo que busqué, más o menos. En otras partes donde estaba leyendo dice que puede ser entre 12 y 30, eso no importa. Pero mire, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, oiga, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. No se vayan a emocionar mucho. No se emocionen. Eso no es nada. Y aún no le reconocieron. A ustedes no les emociona la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 18:20? Jesús se les apareció y se les unió. Cuando usted vuelva a caer en un momento difícil, Dios nos ayude, y empiece el enemigo a meterle pensamientos de que Cristo no le escucha, de que Dios no le escucha, de que usted está solo, de qué voy a hacer, cómo voy a salir de esta. Lea la palabra de Dios, lea estos versos, lea Mateo 18:20. Mira lo que dice Mateo 18:20. Porque el enemigo va a venir, el enemigo va a persistir, el enemigo va a seguir haciendo lo que hace el enemigo. Y usted tiene que saber que Cristo está a su lado. Usted tiene que saber que Cristo está escuchando su oración, que Cristo ve su dolor, que Cristo está simplemente esperando el momento. Porque muchas de estas cosas, hermano y hermana, es para moldearnos a nosotros. Muchas de estas cosas es para refinar el oro.
Muchas de estas cosas es para que nosotros le mostremos a Dios qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces la respuesta, la solución ya está, pero no se nos da de inmediato. Mire, 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabras en rojo, en su Biblia, en mi Biblia, habladas por Jesucristo. Cuando, donde están dos o tres, ¿cuántos habían aquí? Dos. Hermano, hermana, Cristo lo que promete, lo cumple. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre. ¿Estaban estos dos reunidos en el nombre de Cristo? ¿Sí o no? Amén, amén, dígalo con confianza, porque venían hablando de todo lo que había sucedido. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Oiga, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Cristo podía ver claramente la expresión en las caras de ellos, la desilusión, porque mire lo que estaban hablando ellos, mire. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba ¿quién? Cleofas, le dijo, usted es el único forastero. ¿Usted de dónde es? Oiga, le estaba hablando a Jesús, pero no le podía ver. Esto es poderoso, hermano y hermana. Esto es poderoso. Esto es cuando usted ora y usted no puede ver a Jesús. Usted no puede ver a Dios, al Espíritu Santo, pero Él está ahí. Mire, usted es el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces le dijo, ¿qué cosas? Le dijo Jesús. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Subraya ahí, ¿cómo fue Jesucristo? Poderoso en dos cosas, en obras y en palabras. Y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes en sentencia de muerte y le crucificaron. Oiga, empiece a subrayar porque aquí viene el detalle. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto no ha acontecido. Subraye eso. Esto no ha acontecido. Lo mataron, está muerto, y lo que nosotros esperábamos de él no sucedió. Ese era el desánimo, esa era la desilusión. 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, oiga, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, Pedro y Juan, y hallaron así como las mujeres habían dicho. Oiga, pero a él no le vieron. Entonces estos dos escucharon a todas las mujeres. Pedro y Juan se van corriendo, llegan allá, son testigos de todo lo que había ocurrido, regresan y les dicen, pero ustedes lo vieron a Jesucristo, ¿lo vieron? No, no lo vimos, y agarraron camino para otro lado. 25. Entonces él les dijo, miren lo que les dice Cristo a estos dos.
oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían acerca de quién, de Jesús. Y miren lo que esto causó. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aquí viene lo que leímos al principio. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y hasta entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hermano, hermana, eso es un ejemplo, un cuadro del poder de Jesucristo. Eso es un ejemplo de lo que puede hacer Dios. Oiga, pero no se pierda este detalle tan importante. Fue en el momento de sentarse a la mesa, fue en el momento de partir el pan, fue en el momento que se los da cuando sus ojos fueron abiertos y le reconocieron, o sea, se dieron cuenta que era el mismo Jesús. Y en el momento que ellos dicen: hey, este que está aquí con nosotros es Jesús, se desapareció. Se desapareció. Wow. Y mire, verso 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Y mire esto, mire lo que decía el verso 29, ya estaba tarde, el día había declinado, habían llegado a un lugar a descansar. 33, levantándose en ese mismo instante, en ese mismo momento, volvieron a Jerusalén oiga, pero es que no iban 2 cuadras, iban mínimo unos 12 kilómetros y no les importó. Ya estaba tarde, ya estaba de noche, agarraron carretera y se regresaron para Jerusalén. Y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Miren lo que dice Apocalipsis 3:20. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con usted y conmigo? Amén. Apocalipsis 3:20. Mira lo que dice el Señor. ¿Palabras de quién? ¿De quién? De Jesucristo. He aquí yo, dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice él? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice el Espíritu Santo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Jesucristo está a la puerta. Hermano, hermana, y usted lo puede tomar usted en dos maneras diferentes. Jesucristo está a la puerta suya. Jesucristo llama. Si usted le oye y abre, Él entra y cena. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Estamos hablando de partir el pan. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de que el Señor no necesita mucho. El Señor con 2 peces, 3 panes, alimentó 5,000 personas. Tenemos que dejar a un lado el que yo no entiendo la Biblia. Tenemos que dejar a un lado, es que yo no me puedo concentrar. Cada vez que me siento a leer, me distraigo, me da sueño. No entiendo. Hermano, hermana, Cristo tiene el poder para multiplicar la palabra en su vida. Mire, yo estoy a la puerta y toco. Yo estoy a la puerta y llamo. Si usted oye la voz del Señor, Él entra y cena con usted. Estamos hablando de esta palabra. Cenaré con Él y Él conmigo. Para terminar, solamente, pongámonos de pie, solamente por medio de la palabra de Dios, solamente por medio de la palabra de Dios, usted va a ver el rostro de Jesucristo. Mire lo que dice aquí. Yo se lo voy a leer. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Estos 2 discípulos ¿conocían a Cristo? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Si pasaron 3 años y medio con Él. ¿Qué significa esto para usted y para mí? Hay momentos en nuestro caminar con el Señor. Hay momentos en la vida que nuestros ojos están velados. Y están velados porque no estamos en esta palabra. Están velados porque nuestro corazón está duro. Están velados por incredulidad. Están velados porque el Señor quiere que usted agarre para este camino y usted y yo vamos para estos caminos. Y lo único que usted tiene que hacer y lo que yo tengo que hacer es regresar a ese punto de inicio y volver a agarrar el camino que Él nos ha trazado. Hermano, hermano, no importa lo que haya hecho. Hermano, hermana, no importa lo que haya sucedido en su vida. El Señor para el Señor no es imposible volverlo a poner en el camino recto. Qué interesante que ellos conocían a Jesús, pero no le podían ver. ¿Y sabe por qué no le podían ver? Porque iban por el camino equivocado. Mire, Cristo resucitó y iba ¿para dónde? Para Galilea. ¿Y qué le tocó hacer a Jesús? Le tocó desviarse a buscar a aquellos 2, porque si el Señor no hubiera ido, allá se hubieran quedado. Si ellos, hermano, hermana, el Espíritu Santo, si ellos no hubieran visto a Jesús en ese momento, ese Pedro, ese del que está hablando aquí, y ha aparecido a Simón, es ese Cleofas, si no me equivoco. Uno de ellos 2 vieron a Cristo. Si no fueron los 2. Mire, si no lo hubieran visto, no hubieran ido a Galilea. No hubieran ido a Galilea. Y yo quiero que usted vea el corazón de Dios. Yo quiero que usted vea el pensamiento de Dios. El Señor se desvió solamente por esos 2. Mire, terminemos.
Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. ¿Cómo así? Mientras quienes hablaban de cuáles cosas. Estos dos salieron de noche, llegaron a Jerusalén, reunieron a todo el mundo y empezaron a dar testimonio de lo que había sucedido, ¿sí o no? Mientras ellos estaban hablando de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. ¡Qué poder! Si usted duda del poder de Dios, miren mis hermanitos, se les desapareció de su vista, sí. Y con la misma se apareció en medio de los otros. Entonces, les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían, ¿qué? Veían un espíritu. Estaban pensando que veían un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Y les dijo, miren mis manos y mis pies. Miren mis manos y mis pies. Yo mismo soy. Palpad, toquen, toque y vea. Porque oiga, mire hermano, hermana, esto es revelación. Por eso usted tiene que leer su Biblia. Esto es revelación del Espíritu Santo. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Como veis que yo tengo. Y dice, diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, ¿qué les dijo? ¿Tenéis aquí algo de comer? Ahí viene otra vez el Señor a partir pan. Ahí viene otra vez el Señor. ¿Por qué? Hermano, hermana, el pan, el comer, el sentarse con alguien implica intimidad, implica compartir. Implica poner su tiempo, su mente, su corazón. ¿Tenéis algo para comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un espíritu no come. Un espíritu no come. Y les dijo, estas son las palabras que yo les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí viene no me gusta esta palabra, pero aquí viene el clímax. Aquí viene el meollo. Escuche esto, subráyelo. Entonces, después de comer, después de partir pan, después de todo esto, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Ven lo importante? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si oye mi voz, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Y yo te voy a abrir el entendimiento para que comprendas mi palabra. Yo te voy a dar la sintonía con el Espíritu Santo para que le dé revelación. Hermano, hermana, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y como estaba predicando mi hermano unas semanas atrás, qué mejor que un testigo ocular para ir a hablar de algo que él vio. Y ahí nació la iglesia primitiva. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál? El Espíritu Santo sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Mire qué glorioso esto. Y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los estaba bendiciendo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Mire, se me pone la piel eriza. Así va a regresar Jesucristo. Así va a regresar Cristo. Y usted decide si lo cree o no lo cree. Hermanos, estamos viviendo en días. Estábamos conversando anoche con Neto y mi suegro, y estamos viviendo en días donde al pueblo, a la gente, a los hijos de Dios, ya no les basta la Biblia. Ya no les basta venir a la iglesia. Ya no les basta escuchar la palabra de Dios, porque hay comezón. Esto ya lo he escuchado muchas veces. Pero yo le voy a decir una cosa. Lo ha escuchado muchas veces, pero usted no lo ha vivido. Lo ha escuchado muchas veces, pero usted no cree. Es religión. Es rutina. No siente el Espíritu Santo que se regocija, que salta por dentro de usted cuando usted lee algo aquí poderoso. Y el Señor nos está llamando a usted y a mí, a esta iglesia y a la iglesia alrededor del mundo, a que volvamos a esas sendas, a que volvamos a la oración, al ayuno, a que nos volvamos a acercar para que Él nos pueda abrir el entendimiento. Estamos viviendo en días, en tiempos donde todo lo que hay alrededor nos está atrofiando el espíritu, está atrofiando su mente. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén y amén. Jesús, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por tu bendición, por tu amor, por tu bondad. Te pido, Señor, que bendigas cada familia aquí representada. Señor, tú conoces las necesidades. Tú conoces, Señor, las dificultades. Tú conoces cada semana que va y viene, Dios mío. Asalta la duda, asalta la intranquilidad, la falta de paz. Yo oro por paz, Señor. Paz sobre cada hogar, paz sobre cada padre, cada madre, Señor, paz sobre los hijos. Padre, limpia los hogares, las casas, Señor, los aires alrededor de las casas, Padre, de cualquier actividad espiritual demoníaca, de cualquier ataque del enemigo, cualquier ataque que haya sido proferido en contra de las familias de los hijos y las hijas de Dios. Tu palabra dice de que no hay arma forjada contra nosotros que pueda prevalecer. Tu palabra dice, Señor, de que no hay cerrojo de bronce, Señor, que pueda venir contra en nuestras vidas, que todo será quebrantado en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos en esta tarde que ponemos al enemigo y todas sus maquinaciones y sus obras bajo los pies de Cristo en el nombre del Señor Jesús. Gracias por la paz. Gracias por la bendición. Te pedimos que bendigas lo que vamos a compartir al sentarnos, al partir pan, que podamos ser de bendición los unos a los otros y que podamos, Señor, edificarnos. Guárdanos esta semana que comienza de trabajo. Protégenos, Señor. Tráenos con bien de regreso a nuestros hogares cada día. Llévanos con bien en los caminos, Dios mío. Confiamos en ti. Esperamos en ti. Nuestra fe está puesta en ti, Jesús, en tu palabra. Y todos decimos amén y amén, mis hermanos. Dios les bendiga. El martes hay estudio bíblico a las 7 de la noche aquí. Si puede venir, los esperamos. Dios les guarde a todos. Amén.